Y nosotros seguimos trabajando con el Musa desde casa, porque yo hago mi museo en casa. En esta oportunidad la invitación es muy especial porque vamos a hacer un pequeño proyecto. Les voy a enseñar a hacer desde el molde, llegar a la pieza, hasta culminarla con su quema. Les voy a enseñar a hacer también una quema experimental a partir de acerrín. Les voy a explicar todo ese proceso de elaborar una pieza con los elementos que ustedes puedan tener en sus casas, ¿sí? Como abordar ese tema de la cerámica con elementos muy sencillos, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes no tienen un horno en casa, entonces esa información que les va a brindar al final de todo este proceso les va a servir muchísimo a quienes les está interesando bastante el tema de la cerámica. Entonces, para empezar, el día de hoy les voy a explicar cómo hacer este molde, ¿sí? Este molde nos va a servir como horma para sacar un plato a partir de la técnica de rollos, y nos va a servir como molde a presión para sacar este tipo de piezas, ¿sí? Este tipo de piezas las obtenemos a partir de hacer un pequeño modelado en plastilina. Yo hice mi pequeño modelado en plastilina, fue un lagarto, un caimán. Entonces, a partir de eso yo generé esta figura que ustedes están viendo en el interior, y a partir de todos esos elementos yo hice este pequeño plato, ¿sí? La idea es que este plato tenga en sus acabados la técnica del bruñido. Les voy a explicar cómo se hace la técnica del bruñido, cómo se debe conservar la pieza, ¿sí? Hasta el punto de cuero, para lograr ese brillo natural que tiene la pieza, la arcilla, perdón, que es esto. Este brillo que estamos viendo acá en esta flauta es precisamente de esa técnica del bruñido, ¿sí? Y el color negro que tiene esta pieza se da a partir de la quema con acerrín. Entonces la invitación es muy especial, es muy grande, porque es un pequeño proyecto en 3 videos, ¿sí? Y la idea es que la técnica del bruñido ustedes nos sigan por las redes sociales, estén muy pendientes, porque va a ser en un Facebook Live, ¿sí? La idea del Facebook Live es poderles mostrar con más detalle, con más detenimiento, esta técnica que resulta ser ancestral. Y pues también la idea del Facebook Live es poder ir respondiendo en tiempo real a sus preguntas. Entonces la invitación está abierta a este pequeño mini proyecto que les estoy planteando. No siendo más, manos a la obra. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar es yeso escayola, agua y un recipiente plástico del cual vamos a sacar la horma o el molde para elaborar nuestro plato. Vamos a necesitar también una pequeña espatulita o un palito con el cual poder revolver, y el elemento al cual ustedes le quieren adherir al plato, ¿sí? Entonces en este caso yo lo que hice fue modelar un pequeño cocodrilo, pero en plastilina. Pero la idea es que esta parte, la parte de abajo, sea totalmente plana, ¿sí? Y pues ya esta otra parte va a tener el diseño. Ya más adelante les enseñaré cómo va a funcionar el molde. Esto también vamos a aprovechar que vamos a sacar el molde de nuestro plato para hacer un molde adicional para sacar objetos a presión. En este caso, este pequeño cocodrilo. Muy bien, entonces para preparar el yeso, la relación es, ejemplo, ustedes pueden tomar a partir de un vaso. Por un vaso de agua van a ser 2 de yeso, ¿sí? Acá yo ya tengo la proporción del agua que voy a necesitar para este yeso, y lo que comenzamos a hacer es a esparcirlo sutilmente, ¿sí? De esta manera. Lo ideal también es que, como esto va levantando polvillo, se puedan poner un tapabocas, ¿sí? Entonces vamos echándolo al agua, vamos poniendo en el agua, ¿sí? Si es más la cantidad de agua que yeso, lo que vamos a generar es una tiza gigante, ¿sí? Entonces lo ideal es que se empiece a apreciar esta islita, que quiere decir que hay un muy buen grado de saturación del material que estamos aplicando,
y ya después lo vamos a poder revolver. Vamos dejando en ese punto que vaya absorbiendo el agua, ¿sí? Para después revolver. Vamos dejando que vaya absorbiendo el agua, y lo ideal es que el recipiente sea un recipiente plástico. A este recipiente plástico yo por dentro le he puesto un poquito de aceite mineral, ¿sí? Para que desmolde fácilmente. Bien, una vez ya tenemos esto así, el yeso bien humedecido, con mi espátula yo puedo mezclar. Hagan de cuenta como cuando uno mezcla, hace una mezcla de huevos, ¿sí? De esta manera voy mezclando. Realmente queda como con una consistencia de colada, ¿sí? Listo. Una vez ya sea, yo con la espátula puedo sentir que todo el material está diluido en el agua, procedo a verterlo o a vertirlo en el siguiente molde. Listo. A este yo lo lavo de una vez, o le pueden aplicar agua para que que el yeso no se vaya a impregnar en el recipiente, no se vaya a quedar pegado en el recipiente. Para yo poner mi figura voy a dejar que esto frague un poquito. Vamos a dejar pasar unos segundos o un par de minutos, que esto no esté tan aguado, sino que ya vaya tomando consistencia, un poquito más de consistencia, porque si esto, el elemento al cual yo quiero sacarle molde, yo lo pongo una vez, esto nos va a ir al fondo, se va a comenzar a ir al fondo. Entonces vamos a dejar que pase un poquito el tiempo, 1 o 2 minutos aproximadamente. Bien, ya han pasado 2 minutos, ¿sí? Entonces esto aún está muy fresco, pero no tanto, o sea, está en un estado donde yo ya puedo hacer divinamente lo siguiente: poner mi pieza, ¿sí? Y ahí donde está, no la movemos más. Hay un poquitico. Hay un poquitico, listo. Ya, dejamos hasta ahí y dejamos fraguar. Y para desmoldar vamos a dejar que pase aproximadamente 1 hora. Ya ha pasado un poco más de 1 hora, entonces se observan, el yeso ya fraguó. Ahora voy a desmoldar. Para desmoldar, ¿qué hago? Simplemente doy la vuelta a esto, un pequeño golpe acá, y él tiene que salir. La idea es que si ustedes van a hacer esto con este tipo de recipientes, es que no lleguen hasta el tope, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo llego al tope, va a ser difícil poder desmoldar. Lo que me permite desmoldar fácilmente es todo este espacio que hay entre el molde y el borde. Entonces, y ahí ya salió, ¿sí? De esta manera. Bien, ¿qué hago ahora? Tomo una herramienta y retiro lo que fue la pieza que hice en plastilina, ¿sí? Y así nos queda nuestro molde con doble función. Nos va a servir como horma, ¿sí? Y nos va a servir para sacar de aquí copias, ¿sí? Como por ejemplo este, que es como un pequeño caimancito. Y ya con esto yo puedo comenzar a hacer un plato. Entonces, para hacer el plato, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar arcilla, y arcilla y más arcilla. Arcilla, agua, un recipiente con agua, y ya, listo. Entonces vamos a hacer nuestra segunda parte. Con la arcilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer rollos. Entonces recuerden que los rollos los hacemos de la siguiente manera: aplanamos, bueno, aplanamos no, sino vamos dándole esta forma a la arcilla, ¿sí? Va a retirar esto. Vamos a trabajar sobre una superficie absorbente, ¿sí? Que es mi mesa de madera.
Y entonces comienzo palmas de las manos desde el centro hacia los lados, un movimiento cadenciado de arriba hacia abajo para sacar los rollos. ¿Listo? Entonces, una vez yo ya he hecho varios rollos, ¿sí? Una vez yo ya he hecho varios rollos, lo que hago es que voy a cubrir mi molde o mi horma con el rollo y comienzo desde el centro haciendo una espiral de la siguiente manera. Recuerden que es cuando apliquen el aceite mineral o cualquier aceite que ustedes tengan a la mano, tiene que ser una cantidad muy chiquitica, muy mínima, para que desmolde así de fácil. O también lo pueden hacer con una solución de jabón. Listo. Cuando llego a este punto, tomo otro rollo y comienzo a ubicarlo en todo alrededor hasta llegar a la parte de abajo de mi molde. Voy a tomar otro rollo. Si se dan cuenta, si pueden observar donde yo termino acá, sobremonto un poquito y voy enrollando y voy apretando. Este punto ya me va faltando un poquito, ¿sí? Tengo acá otro rollo, lo voy a sobremontar. Recuerden, sobremontamos sobre la punta con la cual terminamos y llevamos hasta el final. Listo. Una vez hecho esto, lo ideal es comenzar a pegar todos los rollos hacia el centro, ¿sí? O puede ser del centro hacia afuera, como a ustedes les quede más cómodo, pero siempre en el sentido contrario al que se me generaron estas líneas. Si yo trato de pegar esto de esta manera, no estoy haciendo absolutamente nada, porque los rollos no se van a pegar y cuando esto se seque se va a desarmar muy fácilmente el plato, ¿sí? Entonces siempre en sentido contrario al que se me generaron las líneas. Por lo general yo ya estoy acostumbrado a trabajar solamente con la yema de los dedos, con las manos, ¿sí? Pero si ustedes se quieren apoyar con un palito de paleta o con una espátula, también lo pueden hacer. Con una espátula de madera también lo pueden hacer, como a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Listo. Entonces vamos a hacer todo el pegue alrededor por fuera, ¿sí? Recuerden que la ventaja que tenemos al trabajar la técnica de rollo es que si dado el caso me llega a aparecer una grieta, la grieta no va a avanzar más allá del rollo donde se me generó, ¿sí? El rollo genera estructura, ¿vale? Entonces esa es una de las ventajas de trabajar esta técnica del rollo, ¿sí? Entonces vamos a pegar todo alrededor y vamos a alisar nuestro plato por la parte de afuera. De esta manera nos queda entonces el plato tanto por fuera como por dentro, ¿sí? El borde, arreglamos bien el borde, acabamos de alisar por dentro. Bien, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que hicimos el molde también para esta figurita. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la figura, ¿sí? El molde. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar un trozo de arcilla. Y lo vamos a introducir dentro de la cavidad. Este molde es un molde para sacar piezas a presión. Entonces la porción de arcilla que yo voy a tomar tiene que ser arcilla fresca. Hago una pequeña bola, después le doy como la forma que tiene el molde y la voy a introducir, ¿sí? Voy llenando todas las cavidades con presión, haciendo presión. Y este exceso de arcilla que queda acá lo voy a ir quitando de esta manera
esta manera lo voy a ir quitando, y de tal forma que me quede solamente la forma interna, ¿sí? Para quitar este resto o ese exceso, lo que yo hago es que puedo tomar una tarjeta. Yo siempre trabajo también utilizo estas tarjetas que ya no sirven del banco o del Transmilenio o de lo que ustedes tengan a la mano. Se limpia, ¿sí? Se retira el exceso, ¿sí? Y tomo otro pedazo de arcilla fresca y retiro de esta manera la pieza. Con cuidado. La dejo secar un poquito y retiro toda esta rebaba que queda, o todo ese exceso que queda a los lados, la retiro. Otra vez, vamos a hacerla una vez más. Entonces recuerden, tomamos un trozo de arcilla suficiente, de tal forma que quepa dentro del molde. Voy llenando todas las cavidades de la figura de esta manera. Espero que estar siendo claro, que me entiendan. Listo, de esta forma voy llenando las cavidades de mi molde, retiro el exceso, ¿sí? Retiro el exceso acá en este punto con una tarjeta, ¿sí? O con una espátula plástica también ustedes lo pueden hacer. Retiro esto, retiro el exceso. Tomo otro pedazo de arcilla fresca, lo pongo en un borde, en un bordecito de mi figura, y sale de esta manera. Y así yo puedo hacer una serialidad a partir de un molde, ¿sí? Sin necesidad de hacerlo o de modelarlo uno por uno. Esa es la ventaja que tenemos al trabajar piecitas muy sencillas, modelarlas con plastilina para trabajar este tipo de piezas. Entonces recuerden que esta parte tiene que ser totalmente plana y tiene que ser muy sencilla, muy simple en su diseño, para que al desmoldar salga fácilmente, como les he acabado de mostrar, ¿sí? Entonces, siguiente paso, vamos a dejar secar un poco nuestras dos figuras. Voy a acercar un poco más la vista, un poco menos, ahí, ¿sí? Y para poderle quitar todo este borde, todo este sobrante, pulir el borde y poderlas trabajar en mi plato. ¿Listo? Entonces para eso podemos dejar pasar más o menos entre media hora, una hora, dependiendo del clima, ¿sí? Y les voy a enseñar cómo pegamos este tipo de elementos a nuestro plato. Bueno, acá yo ya tengo mis dos figuras con el bordecillo limpio, ¿sí? Fue simplemente tomar un elemento que tenga punta, en este caso es un montadientes. Lo que hago es pasarlo por todo el borde, ¿sí? Quitando ese exceso que nos quedó de cuando lo hicimos en el molde, ¿sí? Entonces es limpiar todo esto y dejar el borde de la figura así. Bueno, ahora vamos a pegarlos en nuestro plato. En este caso yo lo que voy a hacer, quiero darle una composición diferente. Los voy a poner en la parte interna, los voy a ubicar de esta manera, ¿sí? Así. Voy a poner este otro del lado contrario. Pues ya ustedes, lo que yo siempre les digo y vuelvo y recalco, ustedes son libres de hacer este tipo de composiciones. Yo sé que ustedes como público son mucho más creativos muchas veces que el señor tallerista, y me encanta cuando veo unos trabajos tan singulares como los que ustedes saben hacer. Bueno, entonces para ubicar estas piezas de esta manera, ¿qué voy a hacer? Porque no se trata solamente de ponerlos así y ya. Si digamos que en este punto pareciese que estuvieran pegados, pero realmente lo que lo sostiene es que ambas piezas, tanto el plato como las
los lagartijos, los caimanes que estoy haciendo están húmedos, pero cuando esto se seque esto se va a desprender fácilmente. Para que eso no suceda, preparamos algo que se llama barbotina. Entonces, la barbotina, ¿en qué consiste? En mezclar trocitos de la arcilla con la cual estoy trabajando con agua y vinagre y crear esta pasta, crear esta mezcla, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Marco el contorno de mis piezas. Ahí ya las ubiqué, ahí yo ya estoy seguro que van a ir, ¿cierto? Entonces, marco el contorno, ¿sí? Marco el contorno de la pieza por donde yo voy a pegarlas. Listo, acá ya está esta. Retiro mi pieza. ¿Ven que ahí quedó marcadito este contorno? A partir de eso yo lo que hago es rayar, hago rayas. Estas rayas tienen que ser seguidas, no tienen que ser ni muy profundas ni exageradamente profundas, ni tampoco muy superficiales, ¿sí? En la parte de las patitas no se hace tan necesario. ¿Por qué? Porque ya van a quedar pegadas con el resto del cuerpo, ¿sí? Aquí voy a hacerle un par de líneas, un par de rayitas. Esto con el fin de que cuando yo hago tanto rayo la pieza principal como la pieza a pegar, esto me va a crear unas pequeñas cavidades. Esas cavidades, cuando yo ponga la barbotina, se van a compenetrar muy bien, se van a pegar muy bien, ¿sí? Listo. Entonces, pongo barbotina a mi pieza. No tiene que ser exagerado, ¿sí? Sino simplemente un poco. Ubico mi pieza a pegar en el plato de esta manera. Hago un poquito de presión, ¿sí? Y garantizo con eso el pegue. Al momento de yo hacer presión, si pueden observar acá los bordes, sale la barbotina, ¿sí? Eso quiere decir que no me quedaron espacios por llenar y que al momento de estar yo pegando no me está quedando aire dentro de la pieza. Si yo hago un mal pegue y dejo aire entre la pieza que estoy pegando y la pieza a pegar, esa parte va a estallar cuando yo haga la quema, ¿sí? Entonces, ya con más dedicación, con otros instrumentos, puede ser con un pincel limpio, yo puedo limpiar los bordes, ¿sí? Entonces, hacemos exactamente lo mismo con esta otra pieza. Entonces, voy a marcar el contorno, ahí nuevamente para que observen, marco el contorno, ¿sí? Muy sutilmente, marco mi contorno de mi pieza. Listo. Listo por aquí. Listo. Retiro. Rayo. Recuerden, de manera no muy profunda, no muy superficial. ¿Sí? Listo por acá. Hago lo mismo con la pieza a pegar. Rayo muy bien. Listo, rayo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Pongo la suficiente barbotina. No mucha, no muy poca, la suficiente. Y pegamos. Listo. Listo. Ya cuando hemos llegado a este punto de nuestro plato, le dejamos reposar por lo menos, lo que les digo, ya depende del clima que ustedes manejen en la parte donde ustedes estén creando esta pieza, ¿sí? Pueden dejarlo descansar entre 1 a 2 horas hacia el aire libre para seguirlo puliendo, para dejarlo totalmente prolijo, ¿sí? El mío va quedando de esta manera. Entonces, vamos a dejarlo reposar de 1 a 2 horitas y con eso, o sea, con el fin de que ya va a tener un poco más de dureza y yo ya puedo dejarlo más liso aún. Bien, pues así hemos llegado al final de este primer video.
yo ya pulí mi pieza un poco más. De esta manera va quedando mi plato, ¿sí? Entonces, la idea es que para yo enseñarles cómo va a ser todo ese proceso de bruñido, lo vamos a trabajar a partir de un Facebook Live. La idea es que mientras se llega la época o el tiempo o el momento de la actividad del Facebook Live, ustedes van a guardar su plato en una bolsa plástica, ¿sí? De tal manera que no se nos vaya a secar del todo, ¿sí? Porque la pieza debe conservar cierto grado de humedad, al cual nosotros denominamos punto de cuero. Ese punto de cuero significa que la pieza ha perdido más o menos un 60-70% de su humedad, y es el punto óptimo para acabar de pulirla y dejarla súper brillante. La idea también es que se entusiasmen un montón con este pequeño proyecto que les estoy proponiendo, que es que trabajar un molde, ¿sí? A partir del molde trabajar una pieza, a la pieza darle un acabado natural y pasarla finalmente por un proceso de quema, que ese proceso de quema también les estaré explicando cómo hacerlo de manera óptima, que no se necesita un espacio tampoco muy grande, ¿sí? La idea es que sí sea un espacio aireado, que eso también se los explicaré a su debido tiempo. Compártanos también todo lo que ustedes estén trabajando a partir de estos proyectos, que nos cuenten para qué les ha servido, si ustedes son maestros, si son docentes de colegio, de universidad, cómo les ha aportado un poco el hecho de que nosotros como museo estemos trabajando a la distancia y de esta manera virtual. Entonces, síganos en redes sociales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Teo Duque, tallerista del Museo Casa del Marqués de San Jorge. Muchísimas gracias y nos veremos en el Facebook Live. Hasta pronto.